Hola a todos y bienvenidos a este nuevo formato de podcast que vamos a empezar en Spain Clouds. Esperemos que este formato os guste y hoy empezamos con el primer episodio y como no, tengo a mi compi Damián. Damián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. En su momento lo hicimos con el Camino en las Nubes y creo que es un buen momento de retomarlo. Incluso al ver que últimamente acá en España están invirtiendo mucho en data centers y en la IA, creo que es un buen momento de empezar a hablar de todo esto y también de actualidad. Traeremos todo lo que ha pasado las últimas semanas y como no, creo que el acontecimiento que todos sufrimos la última semana fue el gran apagón. Se perdieron la mitad del consumo, no tenía oferta para poder continuar, como muchos ya sabéis, y nos dejó sin luz a España y a Portugal totalmente desconectados, ¿no? Tenemos bastantes regiones, al final Microsoft aquí tiene dos regiones, si no recuerdo mal, AWS tiene una, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por lo que hemos podido revisar, los data centers, como todas estas infraestructuras críticas, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? Parte de ese consumo, como mucha infraestructura crítica, sí que se pudo salvar con grupos electrógenos, de backup, etcétera, etcétera. Creo que probablemente los data centers y las llamadas del servicio técnico tuvieron que estar bastante petadas. Bueno, el que pudiera llamar, claro, porque tampoco se podía llamar, pero sí que tuvo que recibir un montón, ¿no? ¿Tú qué pudiste ver, Damián, o qué inputs puedes tener de que pase eso y cómo eso puede afectar, ¿no? Al final hablamos mucho, ¿no? de la disponibilidad y de esto de hacer multi-region deployments y demás, ¿no? Tener las cosas en varias regiones para que esto no te pase. Esta vez sí que tuvo su utilidad, ¿no? Porque al final sé que hubo sitios donde hubo menos disponibilidad. Entonces, ¿cómo ves tú esto y no? ¿Qué importancia le das a esto de los multi-region y sobre todo en este caso tan flagrante? Bueno, primero hay que acordarse que nos afectó hasta nosotros. Así es. Estamos en el medio, estamos en el medio de una reunión muy importante y ¡pum! De repente, chao, todo un blackout total, una sorpresa y sí dio un poco como que no solamente a nivel, antes de que lleguemos al clase, sino a nivel de países, tienen que estar más preparados para esto. Creo que todo el tema, yo estoy muy a favor de todo lo que es green, pero eso tiene sus problemas porque ¿viste? No es tan estable parece. Pero sí, eso sí nos trae a lo que tiene la nube, ¿no? Si preparamos bien, si seguimos los architected, los formatos de well architected, los consejos que nos dan y preparamos bien nuestras arquitecturas, temas como este pueden impactar menos. O sea, tener un prod que esté muy bien preparado y esté en regiones, bueno, no muy juntas, ¿no? Porque si te irías Ya. en Portugal, España y Francia, chao, ¿no? Pero sí hay que ver cómo lo preparas bien, cómo estás a nivel de producto, a nivel de arquitectura, cómo está bien preparado, porque tengo una sensación que esto no es solo una vez y listo, esto va a seguir pasando. Cierro círculo con lo que dije al primero, o sea que todos estos temas de energía renovable es un tema que es medio inestable. Parece ser bueno, que hay cosas que apuntan por ahí, ¿no? De la estabilidad de la propia red y al final es un poco lo que vemos, ¿no? Habrá que ver si, por lo que hemos visto, los sistemas están preparados. También creo conocer que las regiones son bastante nuevas, entonces estarán bastante actualizadas en cuanto a lo que pueden y no pueden hacer. Y bueno, me alegra de que al final la nube en España esté preparada, sobre todo con toda la inversión que se ha hecho últimamente. Me gusta que los data centers y que sean resilientes, que por lo menos esa parte haya sido resiliente. Espero que el resto de infraestructuras críticas tomen ejemplo y que podamos evitar que esto vuelva a pasar, ¿no? Entonces, al final, lo bueno, o sea, al final la nube seguía funcionando, entonces tus aplicaciones seguían funcionando, pero probablemente tú como trabajador, yo puedo dar mi ejemplo,
no podía tocar nada. Yo no pude trabajar, no podía hacer absolutamente nada. Entonces, bueno, rezábamos de que no hubiera un fallo, que probablemente hubo muchísimos, porque al final si no iba una cosa era otra y tuvo que ser un auténtico caos. Yo estaba casi totalmente incomunicado, hablando cada X tiempo pues contigo, pero también con la gente de mi trabajo, hasta que llegó el mensaje de, oye, no puedo trabajar en Slack, no sé cuánto tiempo tardó. O sea, fue una cosa impresionante, ¿no? Y se ve que al final no estamos preparados. O sea, que la infraestructura sí está preparada, pero No. los servicios y los entornos de trabajo probablemente no estén preparados y pues no sabemos si tendremos que reflexionar sobre si tenemos que estar preparados para que estas cosas pasen, ¿no? Que antes no estábamos acostumbrados y ahora sí. No sé cómo lo ves tú el impacto también en los entornos de trabajo, ya más fuera de cloud, sino a nivel de este tipo de empresas que puedan estar usándolo, cómo afecta, ¿no? Al entorno de trabajo. Claro, porque si retomamos lo que pasó, era como que, pum, un apagón. Y sí, algunos tenían como, algunos también podíamos comunicarnos y todo esto, pero de repente iba como que todo empeorando. Ujú. Estabas esperando que todo, todo mejore y de repente no había luz, no había comunicación, no estaba nada. Y, pero por otro lado, si tomamos todo el tiempo que tomó, no fue tanto. A mí me interesaría saber qué hubiese pasado si podríamos estar 2 o 3 días sin luz. ¿Qué hubiese pasado? Eh, no sé. Sobre todo ya que llegó por la noche, bueno, en ciertos sitios llegó por la noche, en otros tardó Oh, bastante, por lo que yo sé que hasta las 2 3 de la mañana no había luz, pero el problema es pasar la noche. Y yo también lo hablé, que tuvimos suerte de que fueran unas fechas relativamente cómodas a nivel de temperaturas, a nivel de tal, porque esto nos pasa en un diciembre y bueno, los problemas son bastante mayores. Es decir, que a las 6 de la tarde es de noche, o a las 4 o a las 5 tienes mayor problema con el frío, y entonces ahí hay que estar bastante mejor. Eso nos demuestra que hay que estar bastante mejor preparados si pasa de aquí a 6 meses. vino mi suegro a visitarnos y me dice, no, yo ya voy y les compro, ¿viste? Un gas que tengan acá y una cosa. Y por otro lado también veo mucha gente hablando de Elon Musk. Elon Musk está en todos lados. Hablaron de, por ejemplo, teléfonos de satélites, la comunicación, que eso es muy importante. Creo que fue una buena oportunidad para todos y en un buen momento, como dijiste, que no afectó mucho. Pudimos superarlo rápido y, viste, es como un punto de atención para el futuro. O sea, vamos a ver cómo mejoramos a todo nivel, a nivel de comunicación, a nivel de energía, recuperación, a nivel de availability, ¿no? A ver de no solamente que todas las regiones puedan soportar un tipo de apagón o cualquier otro tipo de cualquier otra cosa que puede pasar y ver al final también cómo vemos que no solamente de corporación, sino de los empleados, cómo vemos que ellos puedan seguir trabajando y seguir comunicándose. Y ver otras iniciativas como la de Elon Musk, ¿no? O sea, que no se nos sume otro monopolio, ¿no? Ya, totalmente. Aparte por Elon Musk, viste que estuve leyendo que donde está SpaceX van a tener como que, ya lo hicieron como ciudad, le dieron el título de ciudad. No me extrañaría. Al final, eso es una cosa Sí, como que pasa bastante y no sé. Y ya, sobre todo con ejemplos en España, no son tanto como ciudad, pero por ejemplo, lo que hay al lado de la infraestructura de Telefónica, lo que hay al lado de. Bueno, en BBVA también hay muchísimas casas, pero bueno, Ronda de la Comunicación, la ciudad de Santander, etcétera. No sé cómo ese modelo si evolucionará, sobre todo si hay empresas más grandes en España, ¿no? Que ojalá pase, pero que al final empresas más grandes llevan su propia ciudad, ¿no? Lo que pasa un poco sí que no es tanto porque Mercadona creo que está más centrado, pero lo que hay en Mercadona Tech, al final tú tienes que estar en esa zona de Valencia o aquí en Madrid, tiene que estar por Ronda de la Comunicación. Por Ronda de la Comunicación no está cerca de Madrid Centro, entonces que bueno, que también eso es beneficioso para desahogar un poco el centro, pero ¿tú crees que eso seguirá pasando? O sea, ¿se implantará bastante más en España? pero que sí, me parece como que una locura, pero imagínate si llegas al nivel
de tener hace bastante gente, Ujú. ¿no? Que está trabajando en un mismo tema y que todos están ahí, que están ocupando, a mí me parece, yo no lo veo mal, lo veo muy bien incluso, y muy interesante, aparte creando ya como que ciudades que son sostenibles, ¿no? Imagínate que todo el mundo ahí trabajando sin ningún problema, sin nada, y tienen, a mí me parece súper guay. Además, Ojalá que siga pasando cosas así. si pasa, sobre todo si así conseguimos solucionar ¿no? El tema de la famosa España vaciada y que se vayan a sitios donde por incentivos que sean fiscales, de comunicación, etcétera, si con eso se mejoran comunicaciones que ahora no están bien, y se desahoga un poco las ciudades principales, ¿no? Pues como Madrid o Barcelona, que yo creo que ya hay suficiente gente aquí, y entonces que otros sitios de España mejoren, ¿no? Y que sea mejor para todos. Yo creo que eso puede ser una gran idea, porque además hay mucho espacio, eso es más barato, y con una buena comunicación. Hay muchos sitios de España que están muy bien comunicados, sobre todo en tren, que puedan tirar para adelante y mejore, ¿no? Un poco el conjunto del país. Claro, incluso si ya cuando llegas, bueno, si llegas ya a ese nivel, quiere decir que tenés los recursos suficientes como para hacerlo bien. Y no solamente hacerlo bien, de tener todas las facilidades, sino hacerlo bien a manera de arquitectura, utilizando bien el espacio, todo lo que es Smart City. Hoy ya no es solamente de Smart, que Ya. todos los aparatos es Smart, sino hacer, estuve viendo en Arabia Saudita, que están haciendo como, es como uno, imagínate como un monobloque inmenso de Sí, 9 sí, kilómetros la cosa esa que no se me fue el sabemos, nombre creo que ahora, eso es pero una es ida de una olla brutal. locura. Una locura, pero imagínate que estás ahí ahorrando espacio, o sea, utilizando cada centímetro para hacer todo, viste, todo bien como se debe a todo nivel, o sea, a nivel de espacio, a nivel de energía, a nivel de facilidad. Y si pensamos, y si combinamos todo eso, yo ojalá espero ver empresas a nivel como la de SpaceX y cosas así que sigan haciendo y sigan utilizando eso y yendo, como dijiste, en lugares donde la gente lo necesita, que no son ciudades grandes o tan ya evolucionadas como Madrid o Barcelona. Eso es, que haya más, que esté más repartido. Y bueno, cambiando un poco de tema, ¿no? Que aunque ha habido mucha actualidad y parece bueno, nuestro amigo Trump se ha relajado en los últimos días, se estará tomando Puente de Mayo también como nosotros. Pero bueno, no, sabemos que hay sus famosos tariffs, sus famosos aranceles. Y estamos viendo que, bueno, esa negociación sigue ahí, que parece que, bueno, se ha relajado todo un poco, como ya suponíamos que no iba a poner un 300.000% a nadie, ni a los pingüinos, ni a nadie, pero sí que es verdad que hay escenarios, es decir, estos son negociaciones y al final hay escenarios mejores, escenarios relativamente normales y escenarios peores, ¿no? Entonces, hoy queremos hablar también un poco de cómo puede afectar los aranceles al tema del cloud y a uno de los famosos, de las cosas más debatidas o que más se cuentan, que son los semiconductores, que al final son parte muy importante de todo lo que se hace, ¿no? De todos los partes de un data center y sobre todo de los procesadores. Un escenario normal o un escenario positivo es que, bueno, el famoso 10% de aranceles se establezca y sea algo más o menos normal y no afecte, digamos, a los términos que se estén haciendo ahora, ¿no? Que más o menos el flujo siga. ¿Qué pasa si empezamos ya con guerra arancelaria, unos 30% más o menos? Pues ahí ya podríamos estar en un problema porque al final todo el coste de fabricación de procesadores, etcétera, etcétera, subirá ese porcentaje directamente. O sea, al final, en cuanto haya alguien quiera conseguir un procesador de esa parte del mundo, sea de China, o si China lo procesa de Taiwán, o esa guerra que ahora hay ahora mismo, todo el coste va a subir y entonces cualquier expansión que requiera procesadores nuevos, etcétera, etcétera, maquinaria nueva, va a subir en ese porcentaje, con lo que probablemente los proveedores cloud, fabricantes, etcétera, etcétera, tengan que subir un 20 o esa diferencia de procesador, ¿no? Y un 20%
del gasto computacional o del gasto de almacenamiento, dependiendo del procesador o del semiconductor en este caso, puede ser un gasto brutal en muchas empresas. No sé cómo lo ves tú esto, Damián, de cuánto puede afectar, ¿no? Un 20, un 30% de arancel en semiconductores que están en casi todos los componentes que hay en un data center. Es que en un principio no veo cómo afecta, porque otra vez, cuando hablamos de Trump, viste, él creo que usa más estos temas para como estar, ya entrar en un principio en una buena negociación, ya cuando estar, viste, de venir de grande en la conversación. Pero si eso al final se lleva a facto, sí, lo vamos a ver con el tiempo que van a ir subiendo, o sea, todos los procesadores, incluso no sé cuánto la gente, yo tuve la suerte de trabajar para Intel y, viste, no es que hoy tenés un CPU único, sino hoy tenés varios CPUs que están en diferentes chips que uno tiene en una computadora, entonces, y en especial en un servidor. Entonces eso seguro que afecta y va a afectar mucho, pero con el tiempo. Es muy interesante lo que, y bueno, aunque lo estaba diciendo todo el tiempo, Trump, pero muy como inesperado que lo hizo tan así de golpe y tan así contra todo, ¿no? No es que dijo, eh, se agarró con uno, se agarró con todo el mundo. Y como que quiere hacer, viste, como arreglar por parte de él que hizo una injusticia que fue hace mucho tiempo. Pero si vemos todo esto, sí esto va, y si no van a empezar a fabricar, porque al final, ¿qué quiere Trump? Quieren que empiecen a fabricar en Estados Unidos, ¿no? Porque todo el tema de esto de hacer un mundo global, al final, ¿qué hizo? Que todas las fábricas se fueron a China, a Vietnam, Ujú. y todos esos lugares y perdés, porque América, imagínate, de un país que era un manufacturing country, se volvió a ser un país que solamente gasta, solamente consume. Ujú. Entonces, por parte de él, es muy lógico lo que está haciendo y sí, nos va a afectar a todos si esto no se arregla. Aunque estoy viendo que muchos ya están tratando de negociar con él. Vimos la presidenta de Italia, vimos a Japón, Argentina e Israel directamente ya cerraron. Así que espero que esto se vaya tranquilizando y la gente y veamos que estos contratos se vayan cerrando y veamos que todo se va tranquilizando, porque todo esto de que la comunidad sube y baja, ya. Encima no llegó en un buen momento. Sí, no, además no está la cosa tampoco como para tirar cohetes. Estamos viendo que al final está afectando mucho también a otras cosas como pueden ser, ¿no? Los tipos de interés, ver si esa parte también está muy relacionada, ¿no? Nosotros que también venimos un poco de esa parte de FinOps, y hay mucha empresa financiera. Puede condicionar mucho porque un escenario de aranceles te puede subir los precios muy rápido y puede generar una inflación que ya la sufrimos hace un par de años o tres, que fue horrible, sobre todo aquí en Europa, y afectó muchísimo a las hipotecas y a demás cosas bueno, que nos afectan a todos. Y hay que prevenir ese escenario y hay que ver cómo se desarrolla, ¿no? Y hablando también un poco de otro tema bastante candente, que es ¿no? La IA. Cualquier persona, no sé, cualquier persona que esté en el mundo cloud habrá visto, bueno, si te metes a YouTube, un montón de canales de automatización, un montón de novedades cada día, información cada día sobre el tema. Y bueno, hoy tenemos una noticia positiva, en la que, pues bueno, España está a la cabeza del ranking europeo de adopción de la IA a nivel de agentes inteligentes en empresas. Lo cual, lo primero, me alegra mucho, porque veo que al final empresas pequeñas pueden adaptar a eso, pueden facilitar muchos flujos de trabajo y por fin podemos ver que ojalá la productividad de España a nivel de ratio mejore gracias al uso de la IA. Yo estoy bastante a favor de eso. Al final hay flujos muy repetitivos que
que casi todas las empresas pudieran automatizar y puedan mejorar su productividad y tener mejores márgenes y ser mejores empresas, ¿no? Pero bueno, relacionando esto un poco con el tema cloud, lo que hay que ver es cómo se adopta, ¿no? Todo el tema de la IA y cómo se regula a nivel de uso y de costes y de casos de uso en las empresas, ¿no? Es decir, ahora tenemos los agentes, pues eso, sus OpenAI, sus Cloud, que sí, que automatizamos, pero eso tiene una escalabilidad, vamos a decir, limitada, ¿no? Al final los casos de uso potentes serán cuando enganchemos los modelos en la nube y los usemos en nuestras cargas y podamos mejorar, pues, análisis de códigos, etcétera, etcétera, cualquier flujo que venga con IA y que la IA esté ya en la nube, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco ahora de cómo ves tú, Damián, también el tema de la IA tanto en España como en esta opción que se ve en las empresas, los agentes de IA, y cómo ves el tema de los agentes de IA en la nube, porque yo he estado revisando algunas noticias y sí que es verdad que hay ciertos mecanismos para control de costes y demás, pero todavía yo no veo muy claro que tenga el caso de uso perfecto, más allá de las automatizaciones simples que veo en Internet, ¿no? Pero a nivel de cloud sí que creo que le falta un poco de madurez, no veo tanto contenido y bueno, no sé qué opinas tú a nivel de cómo va a afectar esto, ¿no? Todo al entorno nube. Yo creo que las empresas tienen que ir empezando, como siempre, ¿no? Con educación. Ujú. El otro día estaba leyendo de que, viste, la gente quiere ser trata a la IA como personas. O sea, no, la mayoría no saben qué es un prompt, les habla. Estaba leyendo de que donde más pierden todas estas empresas como OpenAI y estas empresas, donde más pierden dinero, es que la gente escribe hola. ¿Entendés? Imagínate, están procesando todos estos multiplicadores, están dando a analizar la palabra hola. Entonces sería más, entonces si lo llevamos a nivel de empresas, también tiene un coste por palabras, por cada comunicación, intercomunicación que tenés con cualquier IA, es un coste. Entonces yo diría que como siempre hay que empezar con mucha educación, con muchos cursos, eh, enseñar qué es un prompt, cómo se interpreta la IA. No se preocupe, no se va a ofender si no le dicen hola o chao o muchas gracias, todo bien, sino que hay que más pensar en cómo mandarle un mensaje que le sea más útil a una máquina o un algoritmo. Y creo que que empezaré por ahí otra vez en educación. Ujú. Sí, al final es un poco eso, ¿no? Que al final hemos tenido un montón de información, de cosas, de novedades, cada semana cambia algo, hay un nuevo modelo, etcétera, etcétera, pero no tenemos como la formación de, oye, lo general, ¿no? Pues esto que ha salido, ¿no? De los MCPs, los Model Context Protocol, cómo aprovecharlos, si esto al final nos genera más consumo del que debemos y podemos llamar una API y no pasa nada, o podemos usar los MCP de forma correcta para comunicarnos con las diferentes herramientas, ¿no? Al final yo los casos de uso que he visto, sobre todo, especialmente con Claude, que es al final quien empezó todo el tema de los MCPs, es muy interesante y es muy útil. Y a nivel empresarial, he visto casos de uso ya útiles a nivel normal de automatización simple. No me quiero imaginar casos como pues racks con información de la empresa para tener las distintas APIs internas modeladas como un MCP y que las distintas herramientas se comuniquen a través de ese MCP sin tener que saberse toda una API entera o sin tener que... Eso probablemente ayude, esa es mi opinión, a que los desarrollos sean más rápidos. Yo no creo que mejoren, no lo creo, o esa es mi percepción. Igual yo no tengo mucho contexto en esto, pero esta es un poco mi percepción, sino que será mucho más rápido adoptar una API, porque al final no te tienes que leer todo, no tienes que ver todo, sino que simplemente tú ya tienes una interfaz con la que interactuar y será mucho más sencillo interactuar con esos backend. Incluso esos backend ya serán como más inteligentes porque tendrán la IA de por medio, ¿no? No sé cómo lo ves tú al final. Esto es un poco dependiendo de perspectivas. Yo he hablado con gente más experta, están muy en el tema y parece que sí que es una revolución.
Pero hay que ver, ¿no? Yo creo que permite expandir y permite dar más velocidad más que añadir funcionalidades, pero sí que reduce la complejidad de implementar ciertas cosas, ¿no? Esa es un poco mi idea, no sé qué opinas tú. Siempre, siempre llegamos a un API al final. Sí. Porque claro, querés bajar, claro, porque querés bajar todo el nivel, querés simplificar las cosas. Además, eh, eh, me lleva a lo que dije antes, ¿viste? Porque como eso que, como si lo haces más directo, más funcional, podés eliminar todas estas cosas o de mal uso. O sea, mal uso a nivel económicamente, ¿no? Y sí, todo el tema de MSP está creciendo mucho. ¿Cómo nos va a afectar en el día al día? ¿Qué va a pasar al final con todos estos modelos? Hoy cuando hablas incluso cuando te estás escribiendo con alguien de una empresa, al principio no sabes si es un chat o si es una persona, ¿no? Y, y eso te lleva a entender que pronto, en toda clase de medios, o sea, si es en todas las áreas, o sea, si es con médicos, si es no sé, con autos, vas a empezar a hablar con ellas y al final vas a tener como que gente que esté verificando toda la información, ¿viste? Toda la comunicación, cómo fue, qué pasó, dónde hubo los errores. Y al final, ¿qué vas a tener? A esa gente también la vas a tener que cambiar. O sea, que tenés un IA verificando a otros IAs. Y eso me parece muy interesante, muy interesante. Creo que al final, incluso, estuve en una charla donde dijeron que en un principio todo lo que es IA lo van a dar gratis. Por ejemplo, digamos a un médico. Digo esta mañana que en China ya hicieron un hospital que es todo con IA. Increíble. Entonces imagínate que todo lo que es IA al principio va a ser gratis y va a ser para todos. Y para cuando quieras llegar a un doctor vas a tener que pagar porque ese va a ser el top. Que al final también eso va a cambiar porque al final, viste, la IA es lo que es lógico para mí. No sé cuántos años va a tardar, pero al final la IA va a ser lo mejor. Y a lo mejor cambia. Si vas a querer todo lo que sea con doctores va a ser gratis y si quieres ir a reunir va a ser... pero eso es muy interesante. También estaba leyendo otra que dijo una persona muy importante, ahora me olvidé el nombre, pero no importa, dijo que por otro lado, que medio contradice lo que yo dije, es que todo va a ser gratis pronto. Imagínate, si todo lo te lo hace la IA, si todo te lo hace robots, ya no tenés ese extra pago que tenés que darle a toda la gente. Todo se va a ir siendo cada vez más barato, más barato, más barato. Entonces ya la gente no tiene que pagar. Claro. Al final... Eso sería un mundo interesante. Al final la lógica te dice que cualquier revolución tecnológica o cualquier avance tecnológico es deflacionario, ¿no? Que reduce el coste de las cosas y ya estamos viendo, ¿no? Sobre todo con lo rápido que avanza, que parece la ley esa de los procesadores, no me acuerdo, pero tenían como ley, pusieron otra ley de... La de Moore, ¿no? Sí, la ley de Moore, ley de Moore, igual para el contexto, ¿no? Que cada vez es mitad. Claro. Cada año la mitad. La mitad, pues aquí pasa lo mismo. En plan, los contextos, por ejemplo, de los LLMs cada vez son más grandes en una proporción de no me acuerdo cuánto, en una proporción similar. Todo es deflacionario, ¿no? Entonces, hay que ver, oye, si eso abarata los costes y mejora con tantos problemas que estamos teniendo de la inflación, ¿no? Cómo afecta y ojalá al final cuanto más barato sea, todo mejor, porque podremos hacer cosas más grandes por el mismo coste que antes nos costaba hacer pues, una cosa que era una tontería, ¿no? Y es interesante al final cómo está evolucionando todo el tema de la IA y sobre todo ver que las cosas que pasaban antes, como yo que sé, la revolución industrial, siguen afectando hoy con una revolución tan tecnológica como es la IA, ¿no? Que te cambia un poco el paradigma de cómo se hacen las cosas. Imagínate cuántos podcasts podemos hacer si tenemos más tiempo. Ya, total. Al final, lo que antes te quitaba un día, ahora te quita un minuto. Sería maravilloso. Sí.
Sí, es maravilloso y hay que ver, esto estaba pensando, viste, recién cuando estábamos hablando de esto y pensé en todo el tiempo libre que vamos a tener, de repente me veo como en los tiempos de los de los de Roma o de los griegos, en ese tiempo que iba con un vestido largo y hablando, tener tiempo para, Al final, para para la eso, filosofía de repente. para pensar, para crear cosas, para, ¿no? Que estés más ocupado más en la creación que en la propia ejecución. Y que se generen cosas como más chulas, más de pensar. Y eso es un poco, ¿no? Que al final las personas creativas o las personas que tienen más ideas sean capaces, que la barrera de ejecutarlas sea mucho más baja. Y eso creo que es beneficioso para todo el mundo. Y que haya más cosas como más originales, más creativas, más casi más imposibles que antes. Y que ahora todo el mundo, las barreras se bajen, ¿no? Para todos. Y eso está súper guay. Y nada, para terminar un poco, recordar a la gente que tenemos el Summit la semana que viene ya, el miércoles, día 14, os dejaremos el enlace en la descripción del episodio y esperemos que lo pasen muy bien. Tenemos gente de Microsoft, de Oracle, de Amazon, de AWS y muchos más profesionales. Estaremos toda la mañana y un poco del mediodía con vosotros, con las charlas, hablando en el Summit y demás. Así que si os queréis apuntar, ahí tenéis el enlace abajo. Creo que va a ser un día genial, el 14 de mayo. Y nada, también, ¿tienes ganas del Summit? Sí, mucho. Y bueno, usemos ya que estás dando publicidad, no se olviden de registrarte, así Carlos no nos mata. Regístrense, regístrense. Y regístrense también al Summit. Vamos a ver a Guillermo, a Gisela, a Felicia, a Alejandro, a Rubén, dos Rubén tenemos. Y mucha gente más, de verdad que va a estar muy interesante con temas guay, con temas de actualidad que son actualmente, va a ser muy buena. Ya hay muchos cientos de gente registrada, no se olviden, no, al final no va a haber lugar, así que háganlo rápido. Yo estoy muy entusiasmado, estamos también con el tema del Summit y también con el camino a las nubes que vuelve. Así que siempre estamos con mucha energía, siempre estamos pensando en qué más darles a ustedes. Si lo conecto al tema anterior, empecé a escribir artículos de MSP y vamos a traer muchas más noticias, contenido y todo lo que sea, todo lo que les interese a ustedes. Si también quieren participar en este programa, díganos, responder sus preguntas y que ustedes también participen unos minutos con nosotros. Estaríamos encantados. Eso es. Y al final, la mejor manera de comunicarnos con vosotros es en el sitio web de SpainClouds, en la newsletter de SpainClouds, spainclouds.com y newsletter.spainclouds.com. Nos contestáis a los emails, nosotros leemos todas las respuestas del email y nos encantaría pues eso, ver que la comunidad le gusta este proyecto y tener el feedback y teneros a vosotros. Al final, todos los que hemos entrevistado en Finos Más que Costes y en Camino de Nubes anteriormente son gente de la comunidad y queremos tener a todos y queremos dar una oportunidad a todo el mundo que tenga algo que aportar para que se dé a conocer y que hable y que nos cuente y aprender de él o de ella, que es lo más importante. Aprender y que para eso estamos, ¿no? Para eso creamos el contenido y para eso hacemos la newsletter, para que estéis informados y para aprender. Pues nada, chicos, nos vemos en el próximo episodio. Creo que ha quedado un episodio interesante. Hoy había mucha novedad y una noticia que esperemos que no pase muy frecuentemente. Así que nada, Damián, un placer y nos vemos en el siguiente. Nos vemos, muchas gracias a todos.